Ahora pasamos al siguiente panel, panel número 4, referido a oportunidades de inversión en la Alianza del Pacífico. Adelante, por favor, a nuestros panelistas, si pueden subir al estrado. Tenemos el honor y el placer de contar con 5 importantes gestores de inversiones del mercado peruano, encargados de gestionar portafolios, calculo yo, por un poquito más de 25.000 millones de dólares. Para este importante panel contamos con la moderación del señor Alfonso Monteiro, que es gerente de inversiones de Credicorp Capital, a quien le cedo la palabra y pido un aplauso para el panel. Gracias, Melvin. Para hablar de este tema, estamos con José Antonio Roca, que es gerente de inversiones de Prima FP, Roberto Melzi, que es gerente de inversiones de Sura Seguros, Jorge Espada, gerente de riesgos de Profuturo FP, y Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat. La primera pregunta, el primer tema, tiene que ver con oportunidades de inversión en la región, en la zona Mila. En los últimos meses lo que hemos visto es una correlación muy grande entre clases de activos. La mayoría de valores han caído y han caído conjuntamente además. Entonces la primera pregunta es, ¿qué oportunidades de inversión ven y cuáles son las clases de activos más interesantes? Diego, no empiezas con eso. Bueno, en general la región ha tenido una corrección importante en el valor de los activos, ¿no? Producto principalmente del nerviosismo en el entorno internacional y con esto la visión que se tiene sobre mercados emergentes, ¿no? En general, mercados emergentes han corregido mucho, ¿no? Pero además está el tema del fin del superciclo de commodities, ¿no? Donde ha habido una corrección importante en los precios de estos activos y con eso las valorizaciones de muchos activos de la región, ¿no? Entonces, estamos en una situación complicada, ¿no? Pero como cualquier ciclo económico tenemos subidas y bajadas y esto podría ser visto como una oportunidad, ¿no? No estamos seguros de cuándo va a terminar esta caída o esta aversión al riesgo hacia estos mercados, pero lo que sí estamos viendo o hemos visto es un flujo muy importante de venta, ¿no? Que podría continuar, pero también está ofreciendo oportunidades importantes de comprar activos a valores, en algunos casos, por debajo de su valor fundamental, ¿no? En el caso de acciones, por ejemplo, muchos de los valuations se encuentran por encima de los precios de mercado, ¿no? Y son oportunidades. En el caso de monedas había una corrección importante, ¿no? Todas las monedas de la región han sufrido grandes caídas, algunas más que otras, ¿no? Pero podría verse como puntos interesantes de entrada, ¿no? Para inversiones en renta fija también. Roberto, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que es importante distinguir dos niveles en la discusión, el nivel estructural y el nivel cíclico, táctico, oportunista. Desde el punto de vista estructural, yo no estoy tan positivo. Yo creo que el escenario de crecimiento para los siguientes muchos años va a ser un escenario de crecimiento muy bajo, en donde personalmente creo que China no va a volver a crecer más de 6% hasta nuevo aviso y puede que tengamos años en los que el crecimiento sea 5 o incluso menor, ¿no? China, recordemos que es una economía que está pasando de crecer basado en inversión a una economía que quiere crecer basado en la riqueza, en el crecimiento del consumo, etc. Entonces, creo que de manera más estructural, los activos de riesgo, en Latinoamérica en particular, que es lo que estamos conversando ahora, no necesariamente van a tener el upside que uno hubiese esperado años atrás. Entonces, creo que la cuestión va a estar muy complicada para los mercados latinoamericanos. Desde el punto de vista táctico, considero que dado la caída fuerte de precios que hubo en el trimestre pasado, han aparecido oportunidades. Los inversionistas globales están bastante pesimistas, los niveles de cash en los inversionistas globales es relativamente elevado,
el nivel de pesimismo en torno a China, que se percibe a través de las encuestas realizadas por N bancos de inversión, sugieren pues que la gente está excesivamente pesimista en China. Entonces, bajo esa lógica, considero que en el corto plazo sí pueden haber oportunidades tácticas en las bolsas de mercados emergentes, en algunas curvas soberanas. Yo creo que la curva soberana de Perú y la curva soberana de Colombia ofrecen valor táctico, de nuevo. Son curvas que se han empinado muchísimo y que están priceando niveles de depreciación de largo plazo bastante pesimistas. En el caso de las monedas, me parece que el peso colombiano, incluso el real brasilero se han sobrevendido. La moneda peruana me parece que es una de las más caras del mundo. No me gusta el sol peruano, considero que se puede depreciar de manera estructural en el mediano plazo, aun cuando en el corto plazo, dentro de esta oportunidad táctica, si es que ocurre, podamos ver el sol peruano alrededor del 3.20, de repente 3.15, pero de manera estructural yo creo que el sol peruano es una moneda que debe depreciarse, necesita depreciarse más. Si uno compara lo que ha pasado a otras monedas, claramente el sol peruano no se ha quedado demasiado fuerte, ¿no?, relativo al cambio de los fundamentales. Y en el caso del mercado de acciones, bueno, la bolsa peruana no me gusta porque está muy cargada de minería y creo que no hay ningún trigger para que haya una subida relevante, ni siquiera táctica en la bolsa. Me parece que la bolsa mexicana, que si bien es cara, como está mucho más ligada al ciclo americano, si hay un evento de risk-on, como creo que puede haber en los siguientes meses, esa bolsa podría recuperarse un poco más. Perfecto. José, clase de activo de mayor convicción y menos en este momento de la región. A ver, yo coincido con bastantes de las cosas que mencionó Roberto, pero también veo el lado oportunístico. ¿Por qué? Porque así como el escenario puede ser malo, lo que uno tiene que a veces ver en estos contextos es entender qué cosa está valorizado, qué cosa está priceado o interiorizado dentro de cada acción. Yo a veces le pido a los analistas de mi equipo que hagan el ejercicio opuesto, que partan con el precio actual y qué escenario está interiorizado en los precios de las acciones. Normalmente hacemos el escenario tradicional, que es, hacemos el escenario base y vemos cuánto upside queda en una empresa. Este ejercicio te ayuda a entender qué tan malo es el escenario que interioriza cada acción y ahí te empiezas a dar cuenta de que de una perspectiva de largo plazo la cosa se ve bastante atractiva. Ahora, dicho eso, puede mantenerse atractivo por mucho tiempo y estás en lo que se llama una trampa de valor o un value trap, en la cual nunca se materializa ese valor o demora demasiado en hacerse tangible, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender de qué tipo de inversionista estás hablando y Roberto lo mencionó bien, del táctico versus el estructural. Yo sí creo que desde una perspectiva de largo plazo, si tienes el estómago y tienes la flexibilidad, invertir ahora, empezar a sembrar ahora, hace perfecto sentido. ¿Haría 100% de la inversión? Probablemente no. El mercado todavía está bastante volátil, tenemos temas neurálgicos entre los riesgos de mercados emergentes que empezaron con un poco de nerviosismo respecto al tema de la Reserva Federal en el 2013 hasta hoy, pero de ahí han habido eventos que se han concatenado, que es la fragilidad de China o la desaceleración de China y también riesgos idiosincráticos como por ejemplo el de Brasil, ¿no? Entonces, todas esas variables añaden bastante volatilidad a mercados emergentes, Alianza del Pacífico no es la excepción y por eso también no necesariamente pondría todas las fichas a trabajar desde ahora. Entonces, acciones lo veo bien, si la perspectiva es larga, coincido con bastante las observaciones en términos de los bonos se ven atractivos ya cuando uno empieza a ver un corporativo local, por ejemplo, emitiendo en soles, siendo un AAA claro, emitiendo casi al 9% en soles, uno empieza a decir, caray, creo que ya probablemente estamos en el punto donde esto se está poniendo atractivo. Sin embargo, hoy día nadie quiere correr el riesgo sol, evidentemente, si uno lo ve versus las otras monedas de la región, se ve rezagado, y uno diría, bueno, entonces compro el bono en sol y lo cubro. Sin embargo, la cobertura está teniendo costos de entre 10 y 20% dependiendo del día. Es decir, si compro un bono al 8 y me cuesta 15, estoy con menos 7% de tasa de interés en dólares anualmente. Entonces, se ve atractivo si tu retorno es en soles, si tu moneda funcional es soles y puedes vivir con el riesgo sol. Si tienes la alternativa dólar, evidentemente todavía esa ecuación no está tan clara.
Minería sí es algo que probablemente evitaría. El ciclo de commodities, lo mencionaron, probablemente no veamos una demanda de commodities como la que vimos en los años anteriores, y no lo digo estos meses ni este año, sino en un plazo bastante más largo, solo por el tema de transición de China a un modelo más de consumo, pero también por otros factores. Y por lo tanto, minería sería algo que estaría un poco alejado, pero sí creo que hay temas fundamentales, estructurales, interesantes, que por ahí el ruido de los próximos meses ha complicado sentir mucha convicción, pero si uno puede cerrar los ojos y volverlos a abrir de acá a 5 años, probablemente haya ganado mucha plata, ¿no? Jorge, bueno, pareciera que digamos, hay un consenso en que estructuralmente o estratégicamente no hay valor, pero tácticamente podría haber en el corto plazo todavía algunos riesgos. Sí, lo que dicen todo el panel es cierto. Hay una mayor volatilidad que lo que resta es visibilidad para tomar decisiones, ¿no? Queda claro que en el largo plazo nuestra versión sigue siendo optimista si ya nos vinculamos tanto al Perú como a los países que forman parte de la Alianza del Pacífico. Creo que esto último es más sensible o hace más sentido en sectores vinculados a demanda interna. Añadiendo a todo lo que ya se ha comentado, yo traería una clase de activo que también es interesante y que es bueno tener en cuenta por una razón particular. Es una clase de activo cuyo ciclo de generación de negocios es bastante más lenta, digamos. En activos que son sumamente líquidos, los procesos de toma o deshacer posiciones son instantáneos y son mucho más rápidos, y uno puede estar más cercano al manejo táctico de los portafolios. Sin embargo, en los activos alternativos, los ciclos de generación de negocios, tanto para armar posiciones o para desarmar posiciones, son mucho más lentos. Por lo tanto, uno tiene que iniciar los procesos no necesariamente esperando cuando ya llegó al bottom del ciclo, ni iniciar el proceso de salida cuando llegó al high del ciclo. Y es una clase de activo que creo que en los países que forman parte de la Alianza del Pacífico y en sectores vinculados a demanda interna van a ser atractivos porque las compañías mantienen los fundamentos. Y hay una cuestión que hay que tener en claro. Definitivamente el crecimiento en términos absolutos no va a ser el que vimos en el anterior ciclo, pero aún así en términos relativos vamos a tener un mejor desempeño dentro de América Latina. En términos de alternativos, ¿cuáles son las clases de activos que les parecen más interesantes o qué mercado deberíamos desarrollar más en nuestra región? Bueno, acá en el Perú, bueno, los fondos de pensiones han empezado a invertir en fondos de private equity, ¿no? Principalmente como un activo alternativo. Todavía no se han visto grandes inversiones, y eso está cambiando y va a seguir cambiando conforme la regulación lo permita, y lo está permitiendo, ¿no? Hace algunos meses atrás el regulador ha establecido unos límites bastante más flexibles y con mayor holgura para que las AFPs puedan invertir en esta clase de activo, ¿no? Esta clase de activo resulta bastante interesante para un inversionista de largo plazo como una AFP, que no requiere proveer liquidez, ¿no? Entonces puede capturar esa prima por liquidez que se refleja en un mayor retorno de los activos alternativos, específicamente del private equity, ¿no? Porque el horizonte de inversión es muy largo, ¿no? Entonces te puedes dar el lujo de comprar un activo que no vas a poder vender en los siguientes 10 años, pero que te ofrece una menor volatilidad, un mayor retorno, ¿no? Digamos, y en general te mejora el riesgo total de tu portafolio, ¿no? Porque la correlación de los retornos de este activo es muy bajo con respecto a los activos tradicionales, que son bonos y acciones, ¿no? Las AFPs han invertido ya en private equities locales, ¿no? Y también lo están haciendo en private equities internacionales, pero tienen la restricción del límite de inversiones internacionales, justamente, ¿no? Entonces, en la medida en que este límite de inversiones internacionales sea más flexible, probablemente veamos inversiones en fondos de private equity regionales,
¿no? O internacionales en una mayor medida, ¿no? Entonces, son activos bastante atractivos, ¿no? Y en una coyuntura como la coyuntura actual, en donde hay más una venta en la región que una compra neta, se podrían encontrar oportunidades de inversión a precios interesantes, ¿no? Entonces, finalmente el retorno de un fondo de private equity depende en gran medida de cuál es el precio que pagues, ¿no? Entonces, en una coyuntura de venta como la actual, que podría durar un tiempo más, se podrían conseguir buenos activos a precios interesantes. Desde el punto de vista de una compañía de seguros, que la verdad que no invertimos tanto en el tema de private equity, etcétera. El tema de infraestructura yo creo que provee muchas oportunidades, dada la necesidad por infraestructura, valga la redundancia, que hay en los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, nosotros en la compañía de seguros estamos bastante atentos al tema de infraestructura. Digamos, el tema de fondos es un poquito más complejo para una compañía de seguros porque lo que uno busca es calzar los flujos de salida que van a haber en el largo plazo. Por tanto, los fondos no se adecuan tanto a ese mundo, pero sin embargo el tema de infraestructura es algo que genera oportunidades para que muchas empresas y muchos proyectos se emitan a muy largo plazo, y eso sin duda nos parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo ven esa nueva regulación de real estate, el tema de los FIRBIs? No, de hecho, eso puede generar mucho más dinamismo en el mercado de real estate, pero de nuevo, lo clave para una compañía… Hay dos tipos de inversiones en general que una compañía de seguros puede hacer, algo para calzar los pasivos de largo plazo, en el caso de una empresa de rentas vitalicias, y invertir un poco para el patrimonio, ¿no? En la medida que haya espacio para el patrimonio, sin duda es una manera bastante buena de diversificar el allocation que hay dentro del patrimonio. Pues desde el punto de vista de calzar pasivos, la figura de un fondo no necesariamente es tan útil, ¿no? Ese es un reto ahí. ¿El real estate de por sí es algo que puede ser calzado o siempre va contra el patrimonio? No, el real estate sí puede servir para calzar. Eso me lleva a la… Directo, real estate directo en realidad, ¿no? Inversiones directas. Claro. La siguiente pregunta va en esa línea. ¿Qué aspecto de la normativa de sus negocios, ¿no? FP, seguros, les parece que podría mejorar, José? A ver, hay un tema bien importante que se ha mencionado probablemente en otros foros, pero también en otros paneles, que es evidentemente facilitar la posibilidad de que podamos invertir dentro de la Alianza del Pacífico como límite local, ¿no? Eso libera un montón de espacio y yo quiero quizás concientizarlos o traerles a colación un tema bien importante para los CFPs que no necesariamente es evidente para todo el mundo. Nosotros crecemos a un ritmo cercano al 8% anual orgánicamente, es decir, recibimos plata por, le hace unos 2.500, 3.000 millones de dólares al año, solamente en nuevas contribuciones de los afiliados, y hay poca gente retirándose, entonces casi todo es un ingreso neto para administrar. Si a eso le sumamos dividendos, le sumamos cupones de los bonos que tenemos, vencimientos, etcétera, etcétera, tenemos mucha plata por invertir todos los años. Si el mercado de capitales local no es lo suficientemente profundo, por un lado, y por otro lado, no tenemos un límite al exterior que crece sucesivamente, tenemos un problema de poder utilizar el capital. Entonces, el hecho de que se convierta México, Chile y Colombia en una expansión natural de nuestras inversiones locales nos facilita bastante eso. De hecho, también estábamos hablando del tema de inversiones alternativas. En algún momento yo decía, si quiero invertir más dólares, ¿cómo hago para invertir más en dólares en el mercado local? Evidentemente la parte extranjera está cubierta, pero localmente no hay suficientes instrumentos para poder hacer esa inversión marginal. Entonces, ¿qué te queda? Probablemente tener la plata en los bancos y tenerla al 0% en dólares, porque simplemente no tienes capacidad de poner esos recursos a trabajar en otros mercados. Entonces, yo creo que un poco la normativa tiene que ir por ahí. Evidentemente, si hay una mejor homologación tributaria, si nosotros podemos entrar a Colombia, entrar a los test locales en lugar de comprar los globales. Los test locales son más líquidos y tienen tasas de interés diferentes a las de los globales.
Todo ese tipo de cosas claramente son bienvenidas desde una perspectiva de cambio normativo, pero empezar con la más sencilla probablemente, que sea todo lo que está en Alianza del Pacífico, es límite local para las AFPs, y haces lo mismo con la AFP mexicana, la AFP colombiana y las AFP chilenas, estás hablando de una dinamización del mercado diferente, una profundización de liquidez que te permita gestionar mejor los fondos, pero también, nuevamente, una capacidad de poder realmente invertir el dinero y no estarlo apilando de manera subóptima. Ahora, en términos prácticos y asumiendo que solamente se hace porque las AFPs en otros países todavía consideran solo su mercado local como el mercado local, digamos, no el mercado MILA. Eso implica desinvertir de Perú. ¿Cómo lo manejas, sobre todo en este entorno, en este caso? Solo para complementar, y le cedo la palabra a Jorge. La verdad es que, nuevamente, yo ni siquiera estoy hablando de rebalancear el portafolio. Estoy hablando de simplemente la plata que te entra, tener destino de inversión, encontrar el destino de inversión. Entonces, no necesariamente es un tema que, oye, van a vender la bolsa peruana y por lo tanto va a caer la bolsa y por lo tanto no van a invertir en infraestructura. No, yo estoy considerando que sin desinvertir en lo que tenemos actualmente y participando activamente en todo lo que pueda hacer infraestructura o participando activamente en todo lo que pueda hacer bonos corporativos, etcétera, aún tenemos un déficit de oportunidades que tenemos que cubrir. Y si no tenemos límite para el exterior, estamos un poco entrampados en el cual simplemente se empieza a acumular la caja. Y hoy día la caja está a niveles altos por dos motivos. Uno, evidentemente, porque en este entorno de volatilidad es bueno tener un poco de conservadurismo y no estar expuesto a activos de riesgo, pero también por este tema que no tienes límite exterior y simplemente no hay oportunidades en el mercado doméstico. Alfonso, complementando lo dicho por José, claro, la duda viene es que si una estructura de un límite integrado dentro de Alianza del Pacífico generaría desinversión o no. Yo creo que no, porque al final lo que uno tiene que tener claro es cómo estructura el portafolio, ¿no? O sea, lo que tenemos tanto afuera como dentro de las inversiones en el Perú, ok, tiene un componente de la estructura de límites legales, pero también tiene que ver con diversificación, también tiene que ver con perspectiva de cada uno de los mercados y también tiene que ver con la oferta disponible en cada una de las casillas. Como decía José, lo cual es cierto, la oferta doméstica el día de hoy en el mercado peruano no es la que quisiéramos. Pero si tú cambiaras el mercado peruano, lo reemplazaras, lo que el día de hoy significa el 58% de nuestros portafolios, con un mercado que tiene una mayor oferta, sigue teniendo perspectivas económicas favorables en conjunto, y tiene una estructura diversificada de productos financieros y diferentes sectores, hasta podría ser lógico pensar que el porcentaje alocado a estos mercados pueda ser mayor que el actual. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que ver y es algo que sí podríamos tomar de manera inmediata que generaría una mejora en el perfil de riesgo y retorno del portafolio. Y yo agregaría, perdón, para que tenga más sentido esta propuesta, tendría que ser un esfuerzo conjunto, ¿no? O sea, no solo hacerlo en el Perú, sino también en los otros tres países, ¿no? Porque de esa manera, bueno, hay dos efectos. Uno es que vas a tener portafolios más diversificados para el país que pueda utilizar ese límite local para los cuatro países, pero por otro lado también vas a generar mercados más líquidos, ¿no? Porque los activos, en el caso de Perú, por ejemplo, estarían vistos no solamente por grandes inversionistas peruanos, sino también por grandes inversionistas de México, Colombia y Chile, ¿no? Entonces, eso le haría bastante bien al mercado peruano y en general a todos los mercados. Yo creo que no habría ningún perdedor, sino más bien sería un beneficio para todos, ¿no? Tendrías acciones más líquidas y tendrías no solo más líquidas, sino operaría en un mercado más eficiente, con más analistas mirando las empresas y mirando los valuations y buscando oportunidades, ¿no? Eso sería productivo para todos, creo. Ahora, como concepto, digo, también en el caso de las AFPs, a mí me parece importantísimo que haya no solo el tema de considerar a la Alianza del Pacífico como límite local, sino en general yo creo que el régimen de AFPs debería tener 100% de límite potencial de inversión en el exterior. O sea, al final estamos en Perú, somos peruanos, ganamos plata, los sueldos nos los pagan empresas peruanas, nuestras deudas están en Perú, tú no quieres que tu fondo de pensiones tenga un home bias. Yo creo que debería ser totalmente flexible y al final que el equilibrio interno y externo sea un proceso natural en
en la asignación de activos, ¿no? Entonces, como concepto, la ampliación del límite de inversión afuera de las AFPs me parece clave. Un tema interesante que es el home bias. ¿Qué piensan los demás? Debería tener digamos, considerando además que este es el país que conocemos mejor, en general, ¿debiera haber algo o deberíamos ir hacia full 100% fuera? Como límite, tener la flexibilidad, evidentemente coincido con Roberto, ¿no? 100% es el límite correcto. Creo que en términos de expandir tu casa y poder sentirte cómodo invirtiendo en Colombia y Chile y México, son cosas que cada vez hemos hecho con más frecuencia, ya venimos haciéndolo varios años y ya nos sentimos casi en casa cuando invertimos en ciertos de estos países. No exactamente con la misma comodidad que Perú, pero yo diría bastante cerca y sobre todo cuando tienes instrumentos líquidos, muy entendibles, o sea, es decir, cuando estás comprando bonos en México, es un tema bastante gestionable, bastante entendible, es parte de la macroeconomía, etcétera. Y la verdad es que creo que en todo caso en Perú tenemos ese espíritu de un home bias extendido a la región. Ahora, no sé si necesariamente los jugadores de los otros países tienen esa noción, y creo que lo mencionaste hace un momento, ¿no? Los chilenos raramente, por lo menos las AFP chilenas raramente vienen a Perú a invertir y los colombianos también, entonces, y los mexicanos más aún. Entonces, creo que todavía un proceso que quizás los peruanos empezamos hace varios años, probablemente ellos también tienen que jugar un poco de catch up, ¿no? Ahora, también es cierto que necesitan el vehículo correcto, ¿no? Es decir, entrar a la bolsa con los costos de transacción, con la liquidez, para los tamaños de portafolio que tienen ellos, es bien complicado, ¿no? Es el problema que tenemos nosotros actualmente, exacerbado por varios múltiplos, ¿no? Porque los chilenos las AFP chilenas manejan más plata que nosotros, y los mexicanos también, y los colombianos también. Entonces, el problema de ingestionalidad que tenemos hoy día para ellos sería mucho mayor. Entonces, hay que buscar mecanismos, ya sea a través de un vehículo intermedio, un EPU, o ya sea en el lado pasivo, o un fondo mutuo en el lado activo, que pueda tener esa capacidad de liquidez prácticamente diaria o por lo menos 2 o 3 días que puedan hacer y deshacer posiciones de cierta relevancia. Y ahí vamos a tener que ser un poco creativos en generar los mecanismos correctos porque hoy día no están claros, ¿no? Digamos, llama la atención el ver que esta posición relativamente alta en liquidez y hay una clase de activo en la cual no requiere ningún cambio normativo, que es la infraestructura, ¿no? Y todos los días uno abre el periódico y se ve, una vez más, tenemos un déficit de miles de millones de dólares. ¿Qué es necesario para que esto se encuentre en el futuro? Digamos, esta oferta que queremos invertir en AFPs, en dólares, en infraestructura que es buena para el país, con la demanda evidente que tenemos. ¿Qué ha faltado ahí para que esto se materialice? Bueno, el tema, lo que tú mencionas en el caso de la infraestructura es que tiene un ciclo de desarrollo de negocios, uno de los más lentos, porque tiene que ver, no solo va el típico componente que podría existir en el sector privado del proceso de toma de decisiones. Es decir, si uno se pone a pensar si un proyecto de naturaleza privada puede tomar, o una empresa, un corporativo, una decisión de negocio varios meses o años, imagínate lo que puede ser algo que puede depender de varias autorizaciones o por el monto que manejan, pueden requerir de ciclos de financiamiento que toman tiempo. Entonces, definitivamente lo que tú dices es cierto. El día de hoy uno ve por un lado una brecha de infraestructura grande del país. Mencionaban a primera hora de este evento que representa más del 50% del Producto Bruto Interno y está dentro de unos más altos del mundo, y por el otro lado, elevados niveles de cash por el lado de los inversionistas institucionales, ¿no? Como uno dice, oye, ¿qué ecuación tengo que hacer para calzar lo que está en un lado con el otro? Bueno, uno tiene que ver el tiempo, que va a haber un ciclo natural. Lamentablemente, como decía José Antonio, el ciclo de recursos, nosotros crecemos a 3.200, 3.500 millones de dólares anuales. Evidentemente, sí, hay un déficit de infraestructura importante, pero que se generen proyectos de esa magnitud que salgan al mercado no calza esa velocidad. Entonces, más bien, cada vez se está agrandando. Yo creo que de algo se ha avanzado, pero lo que debemos tener en mente es lo que recientemente ha puesto en marcha Colombia, ¿no? Esta famosa cuarta generación, que es un proyecto, además que quizás
los proyectos que son totalmente greenfield son mucho más difíciles de levantar y de echar a andar por el ciclo de autorizaciones que requieren, ¿no? Todo lo que es OPEX, operación y mantenimiento de infraestructura existente, es algo que se puede levantar bastante más rápido, de lo cual podríamos tener ciclos de inversión bastante más cortos. Solo complementando cortito. Hoy día las FPs, por ejemplo, tenemos cerca del 10% de los portafolios invertidos de una u otra manera en infraestructura. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacerlo más activo, más dinámico? Uno, primero, estamos del lado de la deuda y no del lado del equity, ¿no? Hemos sido muy activos, hemos participado en prácticamente todas las emisiones de todos los proyectos de infraestructura relevantes en el país. Hemos estado ahí y eso se refleja en el 10% que tenemos. Ahora, ¿por qué en el equity no? Yo diría que hay varios factores. Uno es que, primero, no podíamos hacer equity directo, tenía que ser a través de un fondo. Segundo, porque normalmente los proyectos de infraestructura en el Perú requieren poco equity. Y normalmente los sponsors o los concesionarios se sentían cómodos cubriendo la parte del equity de ellos mismos. Entonces, no nos invitaban a participar y así nos hubieran invitado no hubiéramos podido. Necesitamos un vehículo intermedio. Hoy día, primero, ya hay vehículos existentes intermedios que puedan hacer desinversión por nosotros. Segundo, ya no se nos permite directamente hacerlo también, invertir en acciones de empresas o de proyectos de infraestructura. Es un paso importante en el cambio de regulación, pero como mencionó Jorge, requiere un grado de especialización. Es bien complicado de alguna manera cambiar el chip y decir, ok, yo estoy listo para hacer private equity de infraestructura con equipos que son más generalistas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso se está dando. Y tercero, se está dando el contexto en el cual los sponsors que antes tenían una cantidad de dinero importante y se sentían cómodos poniendo todo el ticket ellos, hoy día, dada la coyuntura económica, están con temas de capital de trabajo, están con temas de resultados menores a los esperados y hoy día sí están probablemente más propensos a invitarte a participar dentro del accionariado de estos proyectos. Entonces, creo que se están conjugando unos factores que pueden favorecer la participación en infraestructura hacia adelante en el lado del equity. En la deuda, creo que eso es una constante, siempre lo ha sido y seguirá haciéndolo. Y en el lado de seguros, le iba a preguntar, ¿algo que pueda mejorar en la normativa? Mira, en realidad la situación es similar, ¿no? Como digo, el reto nuestro es si vamos de manera directa a través de bonos o un tema de fondos, pero lo que me parece importante recalcar que hace un tiempo, hace no muchas semanas hubo un panel de infraestructura, ¿no? Y una de las conclusiones más importantes, o bueno, la que recuerdo en realidad, era respecto de estandarizar muy bien los contratos en el tema de infraestructura, el tema de las adendas. Había muchas idas y venidas que hacían que no sea tan eficiente el proceso de estructuración de todos estos proyectos, ¿no? Entonces, me parece que eso, por el lado de la oferta, digamos, sería uno de los factores pues, que permitiría darle un boost adicional al tema de infraestructura, porque claramente necesidades hay y aparentemente muchos proyectos en el pipeline hay, ¿no? Perfecto. Una pregunta sobre las medidas que acaba de lanzar el gobierno junto con la bolsa para mejorar la liquidez. Y hay dos preguntas aquí. Una es en el largo plazo, ¿qué efecto creen que esto va a tener? Si van a ser efectivas, ¿cuáles medidas en particular lo van a hacer? Y cómo ven la idea de los próximos 9 meses, que es cuando viene el siguiente examen de MSCI. Diego, ¿por qué no empiezas con esta? Tú que has estado viendo esto hace poco. Sí, bueno, lo que yo creo es que las medidas son en general positivas, ¿no? Son medidas que deberían favorecer a la generación de liquidez en el mercado local, pero sí me preocupa el tiempo o el plazo que ha dado el MSCI para poder lograr este incremento de liquidez, ¿no? Me parece que es un tiempo bastante corto. Ojalá que logren despegar antes de los 9 meses, pero la verdad es que lo veo complicado, ¿no? Es complicado, no ha pasado. Anteriormente hemos tenido un periodo largo en donde no existía este impuesto de capital, por ejemplo,
era otra coyuntura, ¿no? Claramente, pero no veo que eso genere un incremento de liquidez en el corto plazo. Pero ya hablando más del tema de qué pasaría, ¿no? Si es que finalmente somos clasificados como mercado frontera y no como mercado emergente, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en donde va a haber un reacomodo en los portafolios, principalmente de portafolios internacionales, que van a salir a vender las posiciones, ¿no? Para poder recomponer sus portafolios, y también va a haber un flujo de compra por el lado de los portafolios que siguen los mercados fronteras. Obviamente la compra va a ser menor que la venta, ¿no? Pero por otro lado esto genera una venta neta que representa una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, por ejemplo, para un fondo de pensiones en donde tiene una visión de largo plazo. Es una oportunidad de comprar activos baratos que van a tener que venderse por mandato, ¿no? Y los precios, obviamente, no deberían ser los precios vigentes, ¿no? Hay un tema de liquidez que va a jugar como una prima en contra de la valorización y eso genera una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para inversionistas de largo plazo que quieran comprar activos baratos, ¿no? Hay ganadores y perdedores, obviamente, ¿no? Pero habría que ver más cuáles son las oportunidades, ¿no? A ver, a mí no me queda claro, soy escéptico respecto de si las medidas van a lograr lo que buscan lograr, que es subir la liquidez de la bolsa. No queda claro y yo creo que el mercado se ha mantenido escéptico. El día que anunciaron la posible salida o reclasificación de Perú, la bolsa peruana hizo un underperformance de casi 5% respecto de emerging markets. Si uno ve cómo ha evolucionado la bolsa desde ese día hasta hoy, se mantiene grosso modo el underperformance. Eso sugiere, en mi opinión, que el mercado se mantiene escéptico. De hecho, el día que anunciaron la ampliación del plazo, el mercado la bolsa ni se movió prácticamente. De hecho, hizo un mini underperformance adicional al de mercados emergentes. Entonces, creo que el mercado se mantiene escéptico. Yo me mantengo escéptico. El tema de los impuestos, como dijo Diego, hay poco tiempo para ver si generan la liquidez. El tema de los impuestos es temporal, no es permanente. Habría que ver si eso genera un boost adicional de liquidez, no me queda claro. Pero lo que hay que también tener en cuenta es que per se cambiar de un índice de emerging markets a un índice de frontera no necesariamente es negativo. Estamos cambiando de un club de inversionistas a otro club de inversionistas. Un club en donde vales 0.5% del índice a un club en donde de repente vales entre 10 y 15%. Entonces, son otros especialistas. Puedes ver el día que anuncien la salida, si es que le anuncian una caída adicional de la bolsa, la puedes ver. Pero habrá gente que va a comprar, porque para esa gente, Perú ahora sería el segundo o tercero más importante en el índice. Entonces, eventualmente la bolsa va a subir, pues, pero yo creo que no necesariamente es negativo, pues. O sea, la iliquidez de la bolsa es un problema estructural. Yo quería complementar nada más. A ver, primero, los precios han caído desde en los últimos 3 años casi 2/3 partes. Es decir, si la liquidez es P por Q y el P se cae 2/3, la liquidez de arranque tiene que caerse a 1/3 de lo que era hace unos 3 años, ¿no? Entonces, a veces la gente simplemente habla mucho de la caída de la liquidez como un tema ¿qué ha pasado? Y el que ha pasado es uno de los factores de precio. Pero fuera de eso, las medidas que se han tomado van en la dirección correcta, pero coincido con mis colegas que podrían ser insuficientes para el plazo de medición que necesitamos. Es decir, 9 meses puede ser corto, ¿no? Y la verdad es que yo diría que hay dos problemas importantes, ¿no? Uno es que nos hemos enfocado siempre en el pasado de tratar de invitar a nuevas empresas a listar en bolsa, pero siempre hemos pensado en las pequeñas, generar como una segunda capa de emisores. Y la verdad que lo que tenemos que hacer es invitar a las grandes. Tenemos que invitar a las Belcorp, a la Falabella, o un Bacus que ya está listado, pero que realmente tenga un dinamismo distinto al que tiene hoy día. Eso por el lado de emisores. Y por el otro lado es inversionistas. Faltan inversionistas. Es decir, tienen las FPs que tienden a ser un poco más buy and hold y por lo tanto esa liquidez normalmente no regresa al mercado con la fluidez que uno esperaría. Y después tienen los fondos mutuos cuya realmente participación en el mercado de acciones es muy limitada porque casi todos los inversionistas entran a los fondos de renta fija, no a los fondos de acciones. Entonces,
falta y la presencia de retail en general es baja. Entonces también buscar el mecanismo para invitar a nuevos inversionistas al mercado es importante. Ahora, hacerlo en 9 meses sería una proeza, ¿no? Sería un tema bien complicado de lograr y tienes que realmente sacar medidas que sean pues como sacar un conejo del sombrero, ¿no? Es realmente ponerse creativo y ver los mecanismos, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que estábamos discutiendo al interno era la posibilidad, por ejemplo, de que si tú le pagas en acciones a un empleado, esa renta sea considerada como renta no grabada, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Que un Bacus va a decir, oye, ¿sabes qué? Me conviene ahora estar un poco más presente, o no un Bacus, un Belcorp que hoy ya no está listado, que se liste porque o puede pagarle 30% más a sus empleados, o les puede pagar lo mismo, o gastar lo mismo, pero tenerlos más alineados y retenidos. Entonces, los invitas a participar y por otro lado, todos los empleados que están recibiendo esta compensación de acciones se están acostumbrando a tener una cuenta en la sociedad agente de bolsa, empezar a ver el mercado y empezar a generar un dinamismo que hoy día no tenemos, ¿no? Eso, si bien puede ser una propuesta que todavía faltaría un montón de tuercas y un montón de revisiones y que tiene un impacto fiscal, son la línea de ideas que tenemos que empezar a tener para que esto camine, ¿no? Definitivamente el tema de las fibras o el tema del fondos de real estate puede ser uno de los grandes emisores rápidos que puede aparecer, pero eso es uno de los temas. Y otros temas, nuevamente, es invitar nuevos emisores de alguna manera a través de un incentivo y terminar de también generar una cultura retail que hoy día no existe. Bueno, concuerdo con todo lo mencionado. Queda claro que las medidas son en la dirección correcta, pero definitivamente no es que son tan determinantes, ¿no? Al final, la liquidez de un mercado depende de los costos de transacción, del número de participantes y del stock disponible. Y en este caso lo que se ha atacado es una anomalía que existía, que obviamente es algo negativo que ya no existe, pero no es tan determinante porque no ataca a ninguno de los tres, ¿no? Y un poco retomando lo que acaba de mencionar José Antonio, o sea, el caso del número de participantes es importante. Muchas veces se centran los ojos en las FPs. Las FPs somos un tipo de inversionista distinto, somos un inversionista más de buy and hold. En la mañana hemos visto en algunas cifras que en el mercado americano los que dan la liquidez son los fondos mutuos o los inversionistas retail. Uno no tiene a fondos de pensiones como CalPERS entrando todos los días al mercado a comprar y vender acciones, digamos. El otro tema tiene que ver con el stock de oferta disponible, que ahí también concuerdo con José Antonio. Hemos hecho un esfuerzo en los últimos años más vinculado a incorporar medianas empresas, cuando hay grandes empresas que incluso tienen acciones listadas en la bolsa, pero que no son tan líquidas, y yo creo que con esas es las que hay que comenzar. En términos de la medida específica de préstamo de acciones, ¿no? El mercado los mira como institucionales como el stock, como los prestamistas, que tienen estas acciones para el largo plazo y tienen un stock significativo mucho más grande que el mercado. ¿Eso les parece un negocio interesante? ¿Es algo que han visto? A ver, es un tema que empezamos a conversar hace un montón de tiempo para la parte internacional y estuvimos muy avanzados. Ahora ha salido una nueva normativa para préstamo de valores aquí en el mercado doméstico y es una conversación que está todavía iniciándose con los distintos agentes, la bolsa, Cavalli, etcétera, pero creemos que vamos bien encaminados porque sí creemos que nosotros probablemente seamos los prestadores naturales de los títulos para quien sea que quiera de alguna manera irse corto el mercado. Ahora, nuevamente, si no hay inversionistas, no hay partícipes, no hay nadie que vaya a hacer el corto. Entonces, nuevamente, incentivar la participación en el mercado con tan pocos partícipes es complicado, ¿no? Definitivamente, si nosotros podemos apoyar de alguna manera rentable y sin un riesgo mayor, evidentemente lo vamos a hacer porque tenemos carteras bastante grandes para prestar para este tipo de mercado, ¿no? Una pregunta sobre el benchmarking, específicamente en este caso para el tema de fondos de pensiones, pero Roberto puedes opinar también. ¿Cómo debieran idealmente manejarse los portafolios de los fondos de pensiones en términos de benchmarks? Si quieren yo empiezo, pero rápido. Creo que todos deberían tener un portafolio modelo, una Strategic Asset Allocation de largo plazo. Hoy día la rentabilidad mínima se calcula con respecto a
a cómo nos va a todos en promedio, y si haces un underperformance muy importante, entonces el accionista tiene que poner un capital, pero eso lo único que incentiva de alguna manera es que el juego sea relativo entre los jugadores del mercado, y debería ser contra un índice de referencia más válido, más perfecto y más óptimo, también de una perspectiva de riesgo-retorno. Ahora, una vez definido ese Strategic Asset Allocation, lo que creo es que cada uno debería tener una meta de tratar de ganarle como equipo de inversiones a ese Strategic Asset Allocation definido en un horizonte de largo plazo, dado que tácticamente pueden haber oportunidades interesantes. Y lo segundo es que, más allá de la existencia o no de este benchmark, lo que tiene que haber es un alineamiento de los equipos para gestionar contra ese benchmark. Porque si a la hora tienes el benchmark, pero sigues viendo al del costado todos los días, a la hora vas a gestionar contra el costado y no vas a gestionar contra el benchmark. Entonces, es importante tener los dos equilibrios en términos de generar la rentabilidad mínima correcta contra un benchmark de mercado, generar tu benchmark de mercado, pero también alinear los equipos para que gestionen en esa línea. Sí, o sea, actualmente, y eso está regulado, cada FP tiene sus propios indicadores de referencia, ¿no? Eso tiene que estar establecido en las políticas de inversiones, y es responsabilidad de cada FP hacer un performance attribution para verificar que cada clase de activo que manejes rinda de acuerdo al benchmark, ¿no? Obviamente el objetivo es superar el retorno del benchmark. El ejercicio de asset allocation lo hace cada AFP, ¿no? Y obviamente lo hace por separado. Y así es como se construye el portafolio, ¿no? Hay experiencias no muy positivas en otros países sobre definición de un asset allocation desde el punto de vista del regulador, ¿no? Cuando se pone indicadores de referencia para cada clase de activo, lo cual es correcto, creo, pero si además se le pone un peso a cada clase de activo definido desde el punto de vista del regulador, lo que termina pasando es que el que define el asset allocation es el regulador y no la AFP, ¿no? o el fondo de pensiones, y termina finalmente dándose un manejo en donde tratas de ganarle al asset allocation que ya está definido, ¿no? Yo creo que eso no es bueno para el sistema, porque lo que terminarías haciendo simplemente es tomando apuestas contra esto, y no te permitiría ser muchísimo más creativo desde el punto de vista de construcción de un asset allocation, ¿no? Actualmente las AFPs tienen la libertad de poner los pesos que consideren necesario, ¿no? Hay, digamos, dos tipos de benchmark, un poco lo que mencionó José: el benchmark interno de cada AFP, que sale de un proceso de construcción de un modelo, y un benchmark de alguna manera comercial, ¿no? En donde de alguna manera cada AFP trata de ver un poco cómo se encuentra con respecto al sistema. Y ambos son importantes, ¿no? Quizás yo le daría más peso al primero, ¿no? A qué tan bueno eres como equipo de inversiones construyendo un modelo, ¿no? Y tratar de ganarle a un benchmark teórico que vaya en función de la visión del rendimiento de cada clase de activo. Tú tenías una pregunta interesante en ese tema. Mira, estoy alineado con lo que se ha mencionado. El tema de tener un benchmark que sea un Strategic Asset Allocation, yo creo que va a permitir por lo menos generar de manera incipiente un poco más de elección, ¿no? Hace unos meses hubo un intento de discutir si debería haber más elección entre los consumidores entre una u otra AFP. Si tuviéramos benchmarks, la libertad de elegir un benchmark, creo que eso introduce este tema de elección que me parece razonable, pero lo que sí creo que tiene que ser, el tema del benchmark tiene que estar compartido no solo por el equipo de inversiones, sino que tiene que haber una conciencia de cuál es tu benchmark Strategic Asset Allocation dentro de toda la corporación, incluido la parte comercial, porque solo así, ¿no? Si una AFP, toda la AFP, vende de esta manera contra este benchmark, el que sea, solo ahí vas a tener esta competencia mucho más pura. Si solo es el equipo de inversiones, pero la parte comercial no está alineada con ese tema, creo que tarde o temprano terminas cayendo de nuevo en el tema
de la competencia contra la otra FP, ¿no? Pero creo que es de nuevo, el tema de Strategic Asset Allocation genera la oportunidad de crear un poco más de elección y que las AFP se diferencien respecto de donde creen que son mejores. Perfecto. Solo una cosita, pues, lo comentó Roberto, yo estoy totalmente de acuerdo porque nosotros este año hicimos una migración importante en términos de modelo de gestión a seguir mucho más nuestro Strategic Asset Allocation y cobrarle un segundo orden de relevancia al sistema, y eso definitivamente, si no está alineada toda la corporación, te puede dar más de un dolor de cabeza, ¿no? Lo otro, creo que también puede ayudar a limpiar un poco esta dinámica, es el tema de los valores cuota. Yo sé que se puede uno decir que puede haber falta de transparencia si no se publican los valores cuota de manera diaria, pero hay una cara distinta de la moneda, que es, se publican diariamente y eso significa que alguien está calculando retornos diarios para un fondo de pensiones y empieza a decirle, mira, yo en 3 meses y 15 días estoy primero con respecto al otro, y empieza toda esta dinámica, en un diario se publica todos los días los valores cuota. Entonces, la dinámica es entorpecedora de alguna manera para tener un benchmark que sea agnóstico del sistema cuando tienes a una fuerza comercial de todas las AFPs buscando y incluso clientes tomando decisiones sobre la base de lo que ven en un periódico con ventanas muy, muy cortas, ¿no? Entonces, creo que es importante también pensar en la manera de cambiar los disclosures de información de forma tal que se preserven, no sé, ventanas de por lo menos 1 año, yo te diría 3 años idealmente, para darle un poquito más de normalización a esta data, porque si no, a la hora todo el mundo presenta informaciones por todos lados y no rompen este círculo vicioso de medición relativa. Bueno, sí, concuerdo con lo que se ha dicho. Creo que al final un benchmark es importante porque al final es el punto de referencia sobre el cual se va a construir el portafolio. Creo que además este benchmark tiene que estar alineado a la naturaleza de los recursos que administramos, que es un fondo de pensiones. Ahora, retomando todo lo dicho por mis compañeros del panel, queda claro que eso tiene que estar alineado en todas las aristas. Uno, definitivamente, es el marco regulatorio que sea consistente con la mayor cantidad de alternativas. Otro tiene que ver la evaluación del desempeño de gestión de activos dentro de cada una de estas organizaciones. Tercero, la rentabilidad mínima. La rentabilidad mínima en el día de hoy se mide más en función de peer group. Eso definitivamente, si alguno de estos elementos no está alineado, definitivamente va a afectar este proceso de decisiones. Y el otro es lo que acaba de traer José Antonio al panel, ¿no? Es qué se hace con la información relacionada a la gestión de inversiones, porque eso a la larga genera un ruido que afecta el proceso de toma de decisiones, porque si al final somos gestores de largo plazo, tenemos una estructura de portafolio con visión de largo plazo, los incentivos se mueven del peer group a una evaluación de desempeño en función de un índice de referencia absoluto. ¿Qué sucede con todo el bombardeo de información de rentabilidad por periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que si se mueve, se tiene que mover en conjunto. No se puede estar buscando una reforma o un alineamiento de un factor en particular. Solo un pequeño comentario relativo al tema de la información que me parece relevante. Yo creo que hay un rol del Estado de promover el sistema privado de pensiones como una fuente de ahorro de largo plazo, que es algo que no necesariamente lo hace, porque al final, si bien la cuenta individual y sus retornos son un bien privado, el efecto positivo de tener un sistema privado de pensiones es un bien público. ¿Por qué? Porque antes, en los 80, cuando no teníamos un sistema privado de pensiones, bueno, habían crisis fiscales mucho más frecuentes. Tener un sistema privado de pensiones tiene un impacto positivo en la sociedad, que es simplemente minimizar ese tipo de escenarios. Entonces, que el gobierno tenga un rol un poco más activo en promover el ahorro privado de previsional, creo que es importante para un poco contrarrestar ese tipo de ruido mediático, político que muchas veces vemos en el día a día, la verdad. Perfecto. Bueno, yo creo que lo que está quedando claro es que hay una oportunidad importante en los mercados de la región. Creo que tenemos que hacer más todavía como institucionales para llegar a aprovecharla totalmente. Y
bueno, considerando que somos lo último que se interpone entre ustedes y el almuerzo, creo que lo último que les voy a pedir es un aplauso para los panelistas.